Vamos con el primer tema del día. Se le conoce como temblor ortostático a la sensación de inestabilidad o miedo a caerse, caracterizado por temblores rápidos que afectan a las piernas y el tronco mientras está de pie. Y además de hablar de temblor ortostático, vamos a hablar de otro tipo de temblor que es el temblor esencial, que además, como veíamos en la cápsula de mi compañero Abraham Arriola, que hablaba del poder del cerebro en la lectura, también el origen precisamente de estos padecimientos, estos temblores, es desde el cerebro, es neurológico. Y por eso hemos invitado al neurólogo, al doctor Arturo Contreras. Doctor Arturo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros este viernes en Código Salud. Lo comentábamos en lo que veíamos la cápsula, cómo es tan poderoso el cerebro, que de ahí salen un montón de actividades, acciones, reacciones que tiene el resto del organismo. Incluso está conectado hasta con nuestros intestinos. Así es. Cuando hay un problema, hay una degeneración, digamos, alguna alteración a nivel del cerebro o neurológico, se pueden presentar este tipo de temblores. ¿Es cierto, doctor? Así es cierto. ¿Cómo presentan? Es decir, ¿qué tipo de alteración pasa por nuestro cerebro para que se presenten este tipo de temblores? Bueno, para explicarlo de manera sencilla, comenzaremos por decir que todos los seres humanos tenemos temblor, y este temblor es fisiológico, es normal. ¿Es normal temblar? Es normal temblar. Y no por miedo, sino, aunque no tengamos miedo, ¿podemos temblar? Sí, la alteración entre los músculos agonistas y antagonistas genera cierta oscilación que es normal y eso se llama temblor fisiológico. ¿Y se puede presentar en cualquier parte del cuerpo el temblor? Así es, se puede presentar en cualquier parte. Cuando nos ponemos nerviosos o tomamos cafeína, ¿no? O tomamos algún otro estimulante como algunos fármacos para el asma, podemos tener un temblor fisiológico exacerbado. Pero hay temblores patológicos y ciertos temblores patológicos que constituyen una enfermedad. Uno de ellos es el temblor esencial. El temblor esencial es el temblor más frecuente del ser humano, hablando de patologías. Eso es de 5 a 20 veces más frecuente que la enfermedad de Parkinson y se dice que el 1% de la población mundial llega a tener este temblor esencial. ¿Hay alguna relación, por ejemplo, en cuanto a la incidencia en nuestro país? ¿También pudiera ser el 1% de la población mexicana? Sí, puede ser el 1% de la población mexicana, que no son pocos enfermos. Sin embargo, no todos los casos se diagnostican y no todos requieren de tratamiento. El temblor esencial es un temblor que suele ser rítmico, que suele presentarse generalmente en ambos miembros superiores, pero puede presentarse en otros lugares del cuerpo, como la barbilla, que es muy frecuente, o temblor de la voz, o temblor cefálico, es decir, temblor de la cabeza, diciendo no, o diciendo sí, o combinarse los temblores. Generalmente el temblor esencial es un temblor benigno, es decir, empieza en edades de entre 20 y 30 años y va evolucionando hasta presentarse con mayor intensidad después de los 40 años y con mayor frecuencia en las mujeres. ¿Se corrige? ¿Se puede llegar a corregir o si no hay tratamiento no se intensifica? Hay una cura total del tratamiento, pero sí hay algunos fármacos que sin que hayan sido diseñados para el temblor esencial nos sirven en el temblor esencial. ¿Dónde se origina? ¿En qué parte de nuestro cerebro, digamos, viene la señal para que una persona pueda presentar este tipo de temblor? No hay una estructura anatómicamente localizada fija que nos diga que es el generador del temblor, pero se sabe que está en el núcleo olivar superior, que es parte del tallo encefálico, y los núcleos de la base, que son entre el tálamo y putamen, donde se genera el temblor. Son las estructuras relacionadas. Pero sí se tiene ubicado, por ejemplo, cuál es la alteración. Como nosotros, por ejemplo, nuestro cerebro se comunica mediante señales eléctricas mayormente. ¿Hay alguna alteración en este tipo de comportamiento cerebral para que origine un temblor esencial? No se sabe bien la alteración que existe. Lo que sí se sabe es que existe algún tipo de error de comunicación en los ganglios de la base que generan esta respuesta inapropiada. ¿Y por qué se va directamente a las manos, a los brazos, al rostro, por ejemplo? ¿Por qué esa reacción directamente en estas partes del cuerpo? No, eso sí. ¿Se desconoce tampoco? Es desconocido. Completamente desconocido. ¿Y la reacción es esta? ¿Es, por ejemplo, hacer esto, tener otro tipo de movimiento? En la cabeza entendemos, a lo mejor una persona dice constantemente que no y constantemente que sí. Y por momentos también, yo creo, ¿no? Entendamos, el principal diagnóstico diferencial del temblor esencial es la enfermedad de Parkinson. El temblor se puede clasificar grandemente en dos rubros: el temblor de acción y el temblor de reposo. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por el temblor de reposo, es decir, uno está descansando y empieza a temblar, y esto es lo más característico de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, el temblor esencial es un temblor de acción, es decir, se incrementa cuando
el paciente, la persona, trata de realizar algunos movimientos. Es activo. Es cuando tiemblan, cuando tratan de tomar el té, el café, o incluso el patrón de escritura se modifica o se modifica la firma, y luego por eso acuden muy frecuentemente a consulta a los pacientes mayores, porque en el banco ya no les reconocen la firma, ¿no? Se distorsiona la manera de escribir y es la manera que más frecuentemente se manifiesta. ¿Y un temblor esencial se puede convertir en Parkinson? Generalmente, ¿O no tiene que ver? No seré totalitario, es totalmente decir no. El 90% de los pacientes con enfermedad, con temblor esencial, se queda en temblor esencial, y solo un 10% de los pacientes... Pero con tratamiento. Con tratamiento. Con tratamiento. Y solo un 10% de los pacientes que presentan temblor esencial, en algún momento de su vida pueden presentar los dos tipos de temblores, temblor esencial y enfermedad de Parkinson. Sí, y es bueno entenderlo, y qué bueno es lo importante explicarlo, doctor, porque finalmente vemos una persona que tiembla y la única referencia que tenemos es Parkinson. Pensamos que es exclusivamente Parkinson y no hay otra manifestación, como es el caso, por ejemplo, de las imágenes que estamos viendo en pantalla, a sus espaldas, por ejemplo, la canciller, que en varios momentos ha presentado esta serie de temblores. No han revelado, por ejemplo, en Alemania qué tipo de manifestación pudiera ser. No sabemos si, por ejemplo, es un temblor esencial, si es un Parkinson o es un temblor ortostático. No lo sabemos, pero pudiera ser una de las características. Ahora, ¿qué diferencia a un temblor esencial de un ortostático? Bueno, y retomando un poco el tema de la canciller, yo la observé sin que haya sido mi paciente, porque sería demasiado irresponsable hacer un diagnóstico habiéndolo realizado. No, claro. Pero parece un temblor ortostático plenamente. En el caso de ella, de Angela Merkel. De Angela Merkel. Ya la primera vez que lo vi, desde la primera vez me recordó el temblor ortostático. El temblor ortostático es un temblor extraño, hay pocos casos reportados en la literatura mundial, pero sí causa demasiada discapacidad. Es un temblor que solo ocurre cuando el paciente se encuentra de pie. Que es el caso de Angela Merkel. Así es. Los casos de la canciller siempre se han visto cuando ella está de pie. Así es. Exactamente. Solo ocurre cuando están de pie. Cierto. Los pacientes no tiemblan cuando se sientan o cuando caminan. Y la primera manifestación el primer síntoma, lo primero que expresa el paciente es sentirse mareado, sentirse vertiginoso o confundido. Y esto se origina porque cuando se levantan se genera un temblor de 25 a 30 Hz en las piernas. Oscilan y eso les dificulta la vida y sí causa